Tier 1. Poseídos y diablillos. Zombiemans, sargentos y comandos. Volvemos a encontrarnos con nuestros queridos amigos poseídos, cada uno de ellos teniendo características especiales y comportamientos bastante diferentes unos de otros, siendo los Zombiemans los más débiles, en términos generales, y los comandos siendo los más fuertes. Los sargentos ocupan un término medio, no son tan duros como los comandos, pero pueden hacer una gran cantidad de daño a corta distancia, y en ciertos casos, media, muy a diferencia de los inútiles Zombiemans. Sus puntos de salud o resistencia varían bastante, pueden ir desde los 20 hasta casi 100 puntos y un poco más, pero las diferencias radican en 5 a 10 puntos usualmente, por lo que a fines prácticos esto no es muy notable. El daño que pueden provocar también varía muchísimo, yendo desde los 5 puntos hasta casi 100, e inclusive más dependiendo de la variante. El umbral de dolor de estas entidades sobrepasa el 50%, eso se traduce que son susceptibles a parar sus ataques brevemente si reciben cualquier tipo de daño, ya sea directo o de área, y son especialmente vulnerables contra armas que posean alta cadencia, ya que este tipo de arma puede gatillar el estado de dolor de manera consecutiva. Su nivel de peligro es medio, sorpresivamente para una criatura de Tier 1, pero los más peligrosos y con diferencia en este grupo son los sargentos. Ya que estos enemigos son capaces de eliminar a sus objetivos con un único disparo, o bien provocar mucho daño en segundos. Los puntos fuertes de estos enemigos es sin duda su superioridad numérica a la hora de combatir y su diversidad, ya que es bastante frecuente encontrarlos en grupos de 3 o más, ya sean juntos o separados, usualmente blandiendo sierras, pistolas, rifles balísticos o de energía en el caso de los Zombiemans, escopetas, super escopetas, lanzallamas, subametralladoras e inclusive el temido lanzacohetes y el rifle infernal en el caso de los sargentos, aunque también pueden blandir la devastadora minigun, la pistola de clavos o la chain gun si hablamos de los comandos. Pasando a sus muy notorios puntos débiles. El primero y principal es su falta de inteligencia, o estupidez podríamos decir directamente. No solo son bastante ruidosos cuando ven a su presa, sino también utilizan sus armas desde distancias estúpidamente largas, y tampoco tienen buena precisión hay que añadir, todo esto si se encuentran a una distancia considerable de su objetivo por supuesto. Otro punto negativo es su resistencia, al ser el tipo de enemigo más común y con diferencia, seguidos por los imps, es bastante fácil acabar con 2 o más si se apunta correctamente o si ellos mismos andan juntos, o uno detrás de otro. Además, provocan bastante luchas internas entre demonios, especialmente los sargentos y sus armas con alta dispersión, aunque este punto es debatible. Algo que hay que añadir con estos poseídos, son las variantes que todavía poseen sus cascos de combate. Este tipo de enemigo es mucho más agresivo que sus contrapartes sin el mismo, atacan mucho más rápido y en intervalos menores, en algunos casos inclusive pueden llegar a provocar más daño directo, aunque claro que este nivel de agresividad suele venir acompañado con un nivel de imprudencia bastante elevado, ya que no debemos olvidar que todos los poseídos, a excepción de los comandos y los científicos, pueden lanzar granadas a sus objetivos. Continuando con el Tier 1, ahora toca hablar de los molestos imps. Teniendo de entre 75 puntos de salud, hasta casi los 150, y un daño variable, tanto en sus ataques a distancia como de cerca, pero teniendo todavía uno de los umbrales de dolor más altos de todos los infernales, provocan que las variantes de esta criatura tengan un nivel de peligro bajo, a pesar de tener más de 8 tipos diferentes del mismo demonio. Dichas variantes respectivamente serían la variante ligera, el imp común, el pesado y la abominación. Pasando a los imps oscuros, referidos como la variante rápida o ST, el Nami, el Nether, junto a su variante Void que son bastante parecidos en estadísticas, y el imp salvaje. Estos dos últimos de cada fila serían de los más peligrosos, si hablamos del daño que provocan. Hablando de sus puntos fuertes, la gran variedad de ejemplares de este tipo de infernal, sumado a la resistencia variable de cada uno de ellos, sumado al hecho que casi todos poseen ataques distintivos, hacen de los enfrentamientos contra estos infernales bastante molestos, al menos si hablamos de las variantes oscuras. La precisión de estos bichos también es importante, ya que prácticamente es perfecta, y siempre darán en el objetivo sin importar la distancia, y por supuesto, no podemos olvidar el daño cuerpo a cuerpo tan elevado, que rápidamente puede desgastar el blindaje personal de los marines.
Este último punto positivo es realmente importante, porque los Sims son de las pocas variantes de infernales que siempre poseen ventaja en combates a corta distancia, haciéndolos un enemigo casi letal en pasillos o habitaciones pequeñas. Pasando a sus puntos débiles, la velocidad de esta especie es su mayor desventaja, sacando a las variantes ligeras, todos los demás Sims son lentos en comparación a los demás demonios, obviamente no teniendo en cuenta a los ejemplares de tamaño considerable. Otro punto son sus ataques a distancia, si bien es cierto que me refería a los mismos como perfectos en precisión, todavía son muy lentos en su velocidad de movimiento, de nuevo sin contar a las variantes ligeras, y pueden ser fácilmente esquivadas con solo dar unos pasos a los lados para evitar su trayectoria. Otro punto negativo es la velocidad de sus ataques a distancia, este punto se refiere más al intervalo entre cada uno de ellos, ya que los Sims tienden a seguir avanzando hacia su presa en vez de bombardearla constantemente desde la distancia. Y para finalizar con una nota importante, como podrán intuir, las variantes ligeras de esta especie son las más débiles, tanto en resistencia como en daño, siendo las variantes pesadas lo contrario, y esto se nota bastante, especialmente si tomamos en cuenta a los imps oscuros y sus ataques característicos, aunque el imp salvaje como la abominación, no entran en esta categoría, ya que son individualmente, los ejemplares más peligrosos de esta especie. Tier 2. Pinky Demons. Aunque también podríamos referirnos a ellos simplemente como Pinkies. Bautizados de esta manera por toda la UAC, debido al color rosado claro tan resaltante que presentan estos especímenes, aunque sus variantes pueden presentar desde tonos rosas como el Pinky común, hasta el rojizo oscuro, e inclusive completamente de color negro. La apariencia de este tipo de demonio es bastante inusual y hasta intimidante para muchos, ya que no solo posee un enorme y extremadamente musculoso cuerpo, sino también una cabeza anormalmente grande en comparación al resto del cuerpo, bastante feos para hacerla corta. Pasando a sus estadísticas. Los puntos de salud de los Pinkies pueden variar, desde los 200 puntos hasta los 400, haciéndolos un enemigo bastante resistente contra la mayoría del armamento, aunque todavía no puede competir contra ciertas armas muy específicas. El daño que provocan por mordida, varía desde los 40 puntos aproximadamente, hasta pasando los 60 con facilidad, siendo los Cyber Pinkies y Void Pinkies los más peligrosos. El umbral de dolor de estos demonios sobrepasa el 50%, aunque para ponernos precisos, cuentan con alrededor del 60%, dependiendo de sus variantes por supuesto. Hablando de su nivel de peligro, este es uno de los pocos demonios que su peligrosidad puede variar enormemente, pudiendo ser tan peligroso como un simple zombieman, hasta llegando a igualar inclusive a los poderosos varones. Para dejarlo más claro y con ejemplos visuales, en terreno abierto y sin muchos obstáculos, los Pinkies no tienen nada que hacer ya que no son capaces de acorralar a su presa ni tampoco abrumarla con su velocidad, y son presa fácil para cualquier marine que sepa apuntar debidamente. Viéndolo desde una perspectiva más realista, un Pinky en las afueras es nada más que una simple diana para mejorar la puntería, aunque eso sí, una diana enorme, de color rosado y bastante fea para rematar. Si hablamos de habitaciones o cuartos relativamente cerrados, o también pasillos, la cosa cambia bastante, ya que la velocidad del propio Pinky, más su tendencia a correr en un patrón de zigzag directamente hacia su objetivo, dan como resultado a un monstruo de gran tamaño, por supuesto, pero también inusualmente rápido, que puede acorralarte en segundos si no los mantienes a raya, y una vez empiecen a atacar, es una muerte casi asegurada en la mayoría de casos. Pasando a sus puntos fuertes, la velocidad y resistencia como ya se había mencionado son notables, ya que ambas son elevadas y pueden resistir una cantidad moderada de castigo, sobre todo de pistolas, ametralladoras o rifles. Además, su tendencia a correr en zigzag también los hacen un objetivo difícil de dar, y no ayuda para nada el hecho que no solo cambian de dirección constantemente, sino también pueden correr en línea recta por unos segundos, confundiendo inclusive más a sus presas. Para finalizar, el daño que provocan por mordida es bastante letal, no lo suficiente como para inutilizar el blindaje de los marines por supuesto, pero igual la potencia de esas mandíbulas pueden llegar a desgastarlo rápidamente, y ni hablar de presas sin protección, ya que el Pinky puede engullir más de la mitad del cuerpo de su objetivo con facilidad, y aún así, con la boca prácticamente llena, el desgraciado puede seguir masticando para tragarse a su presa, pudiendo regenerar sus heridas en el momento, aunque solamente de manera limitada.
Pasando a sus puntos débiles, limitarse casi exclusivamente a los ataques de corta distancia es un problema bastante importante, ya que deja a los Pinkies vulnerables ante objetivos que sepan mantener su distancia. El tamaño de la criatura tampoco ayuda para nada, ya que son físicamente más corpulentos y altos que los marines, hacen de los Pinkies un objetivo bastante grande inclusive hasta distancias largas, y es este mismo tamaño, lo que en ocasiones provocan luchas internas entre los demonios, debido a que el Pinkie va directamente hacia su objetivo. Este mismo suele meterse en la trayectoria de los ataques a distancia de otros infernales, y si se da el caso, el propio Pinkie puede ir directamente contra el objetivo que lo atacó, haciendo que pierda totalmente su interés en la presa anterior. Una nota importante sobre esta especie, se ve relacionada con sus variantes, que son cada una de ellas más resistente y letal que la anterior, comenzando desde los Pinkies comunes y los espectros, pasando al Blood Demon que es más duro y fuerte que los anteriores, pero más débil que el Cyber Pinkie en todo sentido, y solamente el Void Pinkie es quien está en la cima de su especie, no solo siendo rápido, resistente, fuerte y poseyendo la mordida más poderosa de todas, sino también su curiosa e inusual característica de, por así decirlo, provocar espejismos de sí mismo mientras avanza, desorientando bastante a cualquiera que vea esta escena tan extraña. Tier 3. Cacodemons. Una vez más volvemos a ver a nuestros queridos tomates malvados flotantes, al menos si hablamos del Cacodemon común en este caso. Esta especie de infernales es curiosa, ya que sus variantes poseen unas diferencias muy notables entre individuos, extremas inclusive podríamos llegar a decir, que no solo los diferencian visualmente unos de otros, sino también a sus habilidades. Empezamos con el Cacodemon, el primer enemigo de Tier 3 que nos encontraremos, posee más de 300 puntos de salud, lo que lo hace un infernal relativamente duro, al menos contra armas de baja categoría y potencia. El daño que puede provocar por ataque es bastante elevado, tanto la bola de energía como la mordida pueden fácilmente destruir el blindaje de los marines, hasta inclusive ignorarlo casi por completo, siendo más notorio en el caso de la mordida. Su umbral de dolor es medio al igual que su nivel de peligro. Individualmente no son peligrosos, pero la cosa se complica una vez que 3 o más de estos tomates se encuentran en escena. Sus puntos fuertes radican en su resistencia y daño, ambos son elevados y pueden ser subestimados con frecuencia. Además, este infernal es capaz de evadir ataques en ciertos momentos, aunque esto se nota más con los lanzacohetes. Además, la velocidad misma de sus ataques, especialmente la devastadora mordida, es con diferencia su mayor fortaleza. Pasando a sus puntos débiles, su movimiento lento, al igual que su tamaño, lo hacen un blanco fácil de dar, parecido al Pinkie solo que más fácil me atrevería a decir. Además, es especialmente vulnerable ante explosivos, basta con solamente un cohete o un disparo del lanzagranadas, de manera usual, para eliminar a estos infernales. Pasando al Cacodemon infernal, Inferno Caco, o también llamado Magma Caco, esta es una mutación bastante particular dentro de esta especie de infernales, su creación exacta es desconocida pero se especula que es una artificial. Con unos 425 puntos de salud, y daño variable pero alto ya que se centra bastante en ataques de fuego, y con un umbral de dolor y nivel de peligro prácticamente iguales al Cacodemon normal. Los puntos fuertes de esta variante es sin duda su resistencia al fuego, haciéndolo casi inmune a este tipo de elemento, y a casi cualquier tipo de arma que utilice este tipo de daño. Además, al morir, es capaz de invocar unos pequeños cacodemons llamados Watchers, que a fines prácticos, son poco más que unas pestes. Pasando a sus puntos débiles, de nuevo volvemos a tener las desventajas del Cacos normal, pero con un añadido especial, ya que esta variante es únicamente un peligro real a corta distancia, donde puede abrumar a sus presas con su devastador ataque de lanzallamas de manera directa. Para finalizar con esta especie, ahora veremos al curioso y poco común Afrit, una especie de mutación o combinación bastante extraña. Con casi 500 puntos de salud, y un daño medio de entre 20 hasta casi 50 puntos, tanto en su ataque a distancia como al utilizar sus puños, además de un umbral de dolor de nivel medio, pero gozando de un nivel de peligro bastante alto, esta variante es sin duda uno de los infernales más peligrosos que existen. Sus puntos fuertes radican en su capacidad de volar, y en su agilidad, por supuesto estos dos se complementan bastante bien. Además, este tipo de infernal es peligroso a corta distancia, ya que acercarse lo suficiente a él, puede provocar severos daños de quemaduras.
Pasando a sus puntos débiles, aún con la capacidad de poder volar, la velocidad con que se desplaza esta variante es lenta, casi tanto como de los demás Cacodemons. Además, su rareza es otro punto importante, ya que, si lo comparamos con los demás, la probabilidad de enfrentarse o siquiera encontrar a un Afrit es de más o menos del 30%, aunque su mayor desventaja es el daño que puede provocar, ya que no es concluyente por así decirlo, en ocasiones siendo devastador, pero en otras apenas si puede provocar quemaduras de segundo grado a sus presas. Ahora veremos a la contraparte de los tanques de la UAC, siendo estos los peligrosos Mancubus. Esta es una de las especies infernales con menos diferencias entre sí, por lo que veremos a las tres variantes a la vez, resaltando sus atributos más importantes. Todos los Mancubus comparten estadísticas, puntos fuertes y débiles en ciertos aspectos. Por ejemplo, tenemos a su nivel de peligro y su umbral de dolor, ambos son relativamente altos comparados a otros infernales. Además, físicamente son muy resistentes al armamento convencional, pueden provocar mucho daño a prácticamente cualquier distancia y se vuelven exponencialmente más peligrosos cuanto más ejemplares se encuentren en el combate, ya que sus ataques pueden bombardear un gran área en segundos. Si hablamos de sus puntos débiles, tanto su tamaño y movimiento juegan en contra, ya que son uno de los infernales de mayor tamaño y menor velocidad de movimiento. Además, su capacidad de bombardear un área se ve afectada notablemente a largas distancias, ya que sus proyectiles no son precisamente rápidos. Si vemos a sus variantes específicas, el Mancubus clásico es el más débil de todos, tanto en daño como puntos de vida, aunque esto no quiere decir que no supone una amenaza. Al utilizar combustible inflamable al atacar, los daños del Mancubus pueden provocar daños extras en la zona de impacto. Si vemos al Dedabus, es el punto medio de la especie Mancubus, posee más de 800 puntos de vida y sus ataques utilizan una especie de ácido bastante potente y corrosivo. No hace falta mencionar que sus ataques no solo provocan grandes cantidades de daño a objetivos sin protección, pero además pueden provocar daño constante, si se trata de un impacto directo, pero cabe resaltar que, de todas las variantes, el Dedabus es el que posee la cadencia más baja de todas, siendo bastante fácil de esquivar sus disparos de las bolas de ácido, inclusive hasta distancias cortas. Para finalizar tenemos al Volcabus, de lejos el más peligroso de todos no solo por su resistencia, que son más de 1000 puntos de vida, sino también el daño y cadencia de su armamento que, curiosamente, esta variante está equipada con los devastadores cañones erradicadores ya vistos anteriormente, pero altamente modificados. La principal característica del Volcabus es su enorme tamaño, mucho más grande que las demás variantes, además de su piel de aspecto oscuro y ligeras mutilaciones a lo largo de su cuerpo. Cuando ataca, este lo hace en ráfagas y con una precisión importante. Además, si su objetivo se encuentra lo suficientemente cerca, el Volcabus es capaz de utilizar su peso para aplastar a su presa, normalmente saltando y cayendo directamente sobre la misma. Un aspecto importante a resaltar sobre esta especie, es su comportamiento bastante extraño ante objetivos o presas estáticas, ya que los Mancubus prefieren acercarse bastante como para utilizar sus ataques de corta distancia, sin siquiera seguir atacando al objetivo. Avanzando otro tier, ahora vamos con los Revenants. Esta es una de las muchas criaturas creadas artificialmente, por la UAC o por fuerzas infernales. A pesar de no ser particularmente fuertes si hablamos de resistencia, esta especie todavía es capaz de provocar daños masivos tanto a objetivos en solitario como en conjunto, eso sin mencionar la, entre comillas, especialización de sus variantes como veremos a continuación. Primero vamos con el Revenant común, posee unos 300 puntos de salud, y el daño que provoca por impacto de lanzamisiles o golpes cuerpo a cuerpo rondan los 20 hasta casi 40 puntos fácilmente. Su umbral de dolor es bajo, pero su nivel de peligro es medio. Además, como un extra importante, esta variante es capaz de volar utilizando un jetpack integrado a su armadura del torso. Individualmente no son problemáticos, aunque si 3 o más de estos se juntan, pueden suponer una amenaza importante. Pasando al Revenant con cañón de riel, o también conocido como Beam Revenant, esta es la variante especializada para acabar con objetivos individuales, es ligeramente más resistente que el Revenant, aunque un impacto directo de su rayo láser, es capaz de eliminar a casi cualquier objetivo, siempre y cuando este no posea un nivel de blindaje lo suficientemente resistente. Y para finalizar ahora veremos al Graudur, que se podría decir que es una combinación del Revenant común y el Beam Revenant.
es mucho más fuerte que las dos variantes anteriores en todo sentido, es más resistente y sus ataques causan mucho daño por impacto, suficiente como para destruir el blindaje de la UAC, tanto personal como de los tanques y demás vehículos. La mayor ventaja del Draugr es la velocidad de sus ataques a distancia, que si bien no poseen la capacidad de seguir a su objetivo como el Revenant común, estos golpean mucho más duro que el anterior. Hablando de los puntos fuertes de esta especie, el daño de cada uno de sus ataques, como la velocidad de los mismos al igual que la propia velocidad del Revenant es un problema, siendo ya una amenaza notable atacando a distancia, recibir un golpe directo de estos demonios es casi una sentencia de muerte, a pesar de su apariencia débil y frágil, los golpes de un Revenant es capaz de destruir el blindaje de los tanques de combate con pocos impactos, y sin mencionar que pulveriza usualmente con un solo golpe al blindaje personal de los marines. No hace falta siquiera mencionar lo devastador que puede ser contra humanos sin protección. Si vemos a sus puntos débiles, su resistencia no es especialmente elevada ni notable, ya que solamente poseen un nivel de protección importante en la zona superior del torso. Este infernal todavía tiene su cabeza expuesta a impactos directos del armamento, sin mencionar que la mayoría de ocasiones, sus proyectiles son fáciles de esquivar, siempre y cuando se tenga el nivel de experiencia necesarios para enfrentarse a un Revenant en un 1 contra 1. Tier 6, Elementales. Aunque ocupen un puesto tan elevado, muy cerca de los jefes y mini jefes, estas albóndigas son una especie que por sí sola, causan muchos problemas cuanto más tiempo se los deja vivos en el campo de batalla. Primero veremos al Pain Elemental, posee unos 300 puntos de salud, no ataca por sí solo y en su lugar invoca almas perdidas, que se encargan de hacer el trabajo sucio, pero que son bastante débiles por sí solos, en un intervalo de, alrededor, 3 o 5 segundos más o menos. El umbral de dolor es del 50%, aunque su nivel de peligro es elevado, principalmente por su habilidad principal, y para rematar la cantidad de almas perdidas que puede invocar es infinita. Pasando al Suffering Elemental, este es más resistente que el elemental anterior, es de un color verde brillante, y tiene exactamente las mismas estadísticas que el anterior, pero este elemental en vez de invocar almas perdidas, invoca fantasmas, que vendrían siendo una versión mucho más agresiva que las almas perdidas, mucho más dañina y con el remate que explotan al ser eliminados, menos potente que una granada pero igualmente peligrosa en distancias cortas. Cabe resaltar que, al morir, estos elementales pueden invocar un puñado extra de infernales, además, explotan al morir y por supuesto, esto puede causar daño a criaturas aledañas, así como el entorno mismo. No añadí al poderoso Overlord en esta categoría, ya que por sí mismo, lo califico en la de los jefes mayores. Cuando vemos a sus puntos fuertes, para ser un infernal que no se ensucia las manos, su resistencia es relativamente alta, lo que significa que resiste bastante bien casi cualquier tipo de ráfaga de armas de bajo calibre, aunque siguen siendo débiles ante explosivos y ataques de plasma. Otro punto importante es la cantidad, aparentemente infinita, de infernales menores que pueden invocar en cortos periodos de tiempo, efectivamente pudiendo llegar a crear un enjambre de muchas almas perdidas o fantasmas en pocos segundos. Además, la explosión resultante cuando muere uno de estos elementales, hablando en potencia es parecido al de una granada de fragmentación común, pero con un rango muchísimo menos amplio. Pasando a sus puntos débiles, los elementales son infernales raros de ver, a diferencia del resto que usualmente se encuentran de 2 o más, también son lentos al desplazarse, y al parecer no tienen algún tipo de movimiento especial a diferencia del Cacodemon que puede evadir rápidamente ataques directos, y por supuesto, su enorme tamaño lo hace presa fácil en áreas abiertas, ya que no son rápidos y físicamente, son enormes. Y para terminar de repasar a los infernales comunes, ahora veremos a los aracnotrones. Esta es posiblemente la especie más peligrosa en individual pero al mismo tiempo, una de las más fáciles de eliminar, ya que prácticamente todas sus variantes se comportan casi de la misma manera, salvo ligeras excepciones o cambios menores en su comportamiento. Primero veremos al ejemplar más común, el aracnotron. Físicamente es resistente, y el daño que puede provocar por impacto es bastante elevado, inclusive pudiendo desgastar en 3 a 5 impactos directos hasta la poderosa armadura de asalto, sumado al hecho que ataca relativamente rápido, este infernal se gana debidamente un nivel de peligro elevado.
Pasando al Arachnofite, esta es una variante voladora del ejemplar anterior, y es inclusive mucho más resistente, aunque su daño puede variar notablemente por impacto, todavía es elevado. Mucho más no se puede decir del mismo, es solamente un Arachnotron volador y más duro. Pasando a su tercera variante, tenemos al Arachnor, físicamente es notablemente el ejemplar más débil de esta especie, también no provoca tanto daño por impacto además de atacar más lentamente, pero su capacidad de volar y reducido tamaño, si lo comparamos al tamaño general de esta especie, esta variante es una peste más que otra cosa, pero una que puede llegar a ser peligrosa. Avanzando al penúltimo ejemplar, tenemos al Arachnotron infernal, físicamente siendo parecido al Arachnofite en términos de resistencia y daño, esta variante ataca a sus objetivos con unos orbes de energía bastante parecidos al rifle infernal e igual de letales, por lo que impactos directos de los mismos son una sentencia de muerte segura si dichos objetivos no llevan ningún tipo de protección media o pesada. Y para finalizar, tenemos al Arachnotron de élite, o Arachnotron antiguo. Este es, y con diferencia, una de las variantes de infernales con mayores diferencias tanto físicas como visuales si los comparamos con sus homólogos. Físicamente son los más resistentes de todos, y el daño que pueden provocar es devastador, y no es para menos, ya que esta variante en particular, está equipada con uno de los proyectores de energía oscura en su chasis, haciéndolo justamente el ejemplar más peligroso, o al menos, estando en la cima de los más peligrosos infernales. Ahora veremos sus puntos fuertes y débiles, y como se puede apreciar, tanto la resistencia como precisión de esta especie es sobresaliente, prácticamente pueden atacar a cualquier objetivo desde cualquier distancia, y son capaces de mantener sus impactos directos con absoluta perfección, siempre y cuando el objetivo en cuestión no se mueva por supuesto. Además, su estilo de ataque de supresión es otro punto importante, ya que si uno solo de ellos ya supone un problema a largas distancias, ya que está asegurado que el Arachnotron bombardeará constantemente tanto la posición de su objetivo como su dirección general, esto en escenarios abiertos supone un problema importante cuanto más tiempo pase, ya que dicho infernal nunca dejará de disparar sin importar la distancia. Pasando a sus puntos débiles, la velocidad a la que esta criatura se desplaza es baja, notablemente más lenta que un marine entrenado por supuesto, pero comparado a otros infernales, tampoco sobresale mucho, por lo que esta lentitud no solo al avanzar, sino al reposicionarse, juega bastante en contra de este infernal, más teniendo en cuenta su enorme tamaño. Otro punto negativo es su tendencia a mantenerse totalmente quieto mientras ataca a su objetivo, si bien es cierto que a largas distancias puede suponer un problema, lo cierto es que esta característica es extremadamente fácil de contrarrestar, inclusive, utilizar a nuestro favor para provocar luchas internas entre el mismo Arachnotron y algún otro infernal. Y para finalizar tenemos a su peor punto débil, y ese es su cabeza, o cuerpo totalmente expuesto. Otra característica que los aracnotrones comparten, es ese cuerpo redondeado y con extremidades pequeñas, pero con un rostro y una cabeza desproporcionadamente grande al resto del cuerpo, si es que se lo puede llamar así, y esto sin mencionar su cerebro extremadamente grande que, como ya podrán intuir, es un punto débil estúpidamente importante que puede ser utilizado contra cualquier variante de esta especie, para rematarlos en segundos. Comenzando con los últimos 3 tiers, ahora veremos a los jefes menores, conformados principalmente por la nobleza infernal. Tier 8. Hell Knight. Conformados por una versión menos poderosa que los temibles varones infernales, los caballeros infernales son una especie de individuos bastante más peligrosos que los demás infernales que ya hemos visto, ya que estos son prácticamente criados para combatir, suponen una amenaza enorme contra las fuerzas terrestres en casi cualquier ámbito. Primero tenemos al clásico Hell Knight, con más de 500 puntos de salud, un daño que ronda entre los 30 hasta casi 80 puntos, esta variante puede fácilmente abrumar a sus presas con poderosas embestidas una vez se encuentren en rango suficiente, sin mencionar las poderosas bolas de plasma que puede lanzar de sus manos, que desintegran todo tipo de material una vez estos proyectiles hagan impacto.
También tenemos que mencionar la poderosa fuerza física de estos ejemplares, al ser mucho más grandes y fornidos que un marine común, recibir un golpe directo de estos infernales pueden provocar serias heridas e inclusive romper o fragmentar huesos, provocando que combatir mano a mano contra estos infernales sea una estrategia que debe evitarse a toda costa, o al menos, en la medida de lo posible. Si hablamos de su siguiente variante, el cibercaballero, este es más resistente y fuerte que el anterior, no solo hablando de sus puntos de vida, sino también el daño que puede provocar, no solo al atacar con sus usuales bolas de plasma, pero también con un devastador cañón de alta tecnología que reemplaza a su brazo derecho, pudiendo utilizar hasta 3 tipos diferentes de ataques bastante devastadores contra todo tipo de objetivos. La siguiente variante es el Ciberpaladín, ostentando la más alta resistencia de los caballeros infernales, con más de 800 puntos, además de utilizar un poderoso lanzagranadas para combate de media y corta distancia. Este infernal porta consigo un escudo casi indestructible hecho de un material similar al acero pero muchísimo más resistente, el cual puede utilizar para defenderse a sí mismo, pero también puede atacar con él, no solo empleando ataques físicos, sino también de energía infernal. Si vemos a los puntos fuertes de esta especie, tanto su resistencia a casi todo el armamento más el hecho de ser peligrosos individualmente, hacen que este sea de los infernales más intimidantes de todos, sembrando terror en la mente de sus presas siempre que uno de ellos haga acto de presencia en el combate. Además, la rareza de estos infernales es importante, ya que al estar catalogados como jefes menores, son extremadamente más comunes si los comparamos a los siguientes ejemplares, y con diferencia. En cambio, si hablamos de sus puntos débiles, la velocidad a la que se desplazan esta especie no es notablemente rápida, además de su relativa lentitud cuando utilizan ataques de larga distancia, provocan que estos últimos sean fáciles de esquivar con la experiencia o agilidad necesaria, pero su mayor punto negativo es ser una prioridad en el campo de batalla. Aunque también existen otros infernales de menor rango que pueden provocar daños severos tanto al equipo como el personal de la UAC, ninguno de ellos puede compararse con el peligro constante que implica dejar vivo a uno de estos caballeros. Ahora pasamos a ver a los icónicos varones infernales, de lejos, una de las especies más despiadadas, devastadores y atemorizantes de todas. Primero tenemos al varón clásico, es extremadamente resistente a todo tipo de daño, ostentando más de 2000 puntos de vida, y un daño que puede eliminar a sus presas más débiles con solamente un único ataque directo. El nivel de peligro de esta variante es bastante elevado, ya que por sí solo, puede acabar con varios marines, e inclusive destruir tanques blindados solamente utilizando sus manos, volviéndolo un adversario extremadamente peligroso en situaciones donde no se pueda mantener una distancia considerable contra este infernal. Pasando a su siguiente variante, tenemos al Cibervarón, el cual es una clase de Cyberdemon, al menos un intento del mismo, ya que en apariencia es idéntico a este último. Esta variante es notablemente más grande y fuerte que el anterior, gracias al gran número de aumentos cibernéticos dentro de su cuerpo, sin mencionar el poderoso cañón que reemplaza uno de sus brazos de manera parecida al cibercaballero, pero siendo este más destructivo con sus diversos modos de ataque. Avanzando un peldaño más, tenemos al Infernus, o también llamados como duques infernales. Estos poseen una resistencia y poder destructivo elevadas, físicamente son parecidos a los varones, inclusive podríamos decir que menos fuertes, pero lo compensan bastante con sus ataques a distancia, que son notablemente más peligrosos que los varones. Dentro de esta categoría, son de los ejemplares más raros de ver, junto al siguiente, conocido como el Belfegor. Esta es la variante más fuerte y destructiva de los varones, físicamente es el más grande de todos, lo que le otorga la ventaja tanto de fuerza como de resistencia cuando se trata de combatir. Además, es muchísimo más rápido que sus contrapartes, añadiendo otro nivel más de peligro a este infernal, pero sus estadísticas tan fuertes, se ven equilibradas de cierta manera por su rareza, ya que los Belfegores son notorios por no involucrarse en combates directos, prefiriendo mantener su distancia, a menos que sea necesario intervenir.
Si vemos a los puntos fuertes de esta especie, poseen los mismos puntos a favor que los caballeros, siendo estos su enorme resistencia, el daño tan destructivo que pueden provocar individualmente y el factor de intimidar a sus presas para eliminarlas más rápidamente. Su punto positivo más notorio es la cualidad o capacidad de estos infernales de actuar casi siempre en parejas, usualmente de las mismas variantes cuando hacen acto de presencia, ya que es bien sabido que los varones son mucho más inteligentes a pesar de su apariencia tan primitiva. Si vemos a sus puntos negativos, de nuevo no son particularmente rápidos al desplazarse, y esto junto a su tamaño enorme les juega en contra la mayoría de ocasiones. Además, estos infernales no poseen muchos métodos para defenderse si los comparamos con los caballeros, ya que estos suelen depender más de su propia resistencia natural cuando se ven dentro de un conflicto, en vez de utilizar sus propias habilidades extras para salvaguardar su propia supervivencia, dentro y fuera del combate. Como punto final, la rareza de los varones es importante, ya que normalmente estos infernales suelen ser utilizados a modo de guardias en zonas de alto valor para los infernales. No es para nada común verlos junto a otras especies de menor rango, aunque todavía existen excepciones a, entre comillas, esta regla. Ahora vamos con el Tier 9, y en el mismo encontramos a los invocadores. Estos son los demonios más poderosos de todos, justo por debajo de los jefes mayores, que por sí solos son capaces de aniquilar a cualquier otro infernal de menor categoría en segundos. En el primer puesto tenemos al famoso Archvile, asemeja a un infernal de aspecto humanoide frágil, pero siendo físicamente muy resistente, con alrededor de 700 puntos de salud. El daño que puede provocar por ataque es masivo, ya que el Archvile posee un devastador ataque automático que, además de poseer un rango casi infinito, es imposible de esquivar a menos que la línea de visión directa del Archvile contra su objetivo sea interrumpida al momento de ejecutar este ataque. Una de sus habilidades más importantes, y como entra en esta categoría, es capaz de invocar a otros infernales de menor rango para que lo asistan en el combate, pudiendo invocar a diablillos, Pinky Demons, Afrits, y demás. Pero su mayor habilidad, y de lejos la más peligrosa, es la capacidad de literalmente revivir a demonios muertos, siempre y cuando el cuerpo de este último no haya sido despedazado con anterioridad, o también aplastado por objetos de gran peso. Un peldaño más arriba tenemos al Icevile, que es una versión un poco más fuerte del infernal anterior. El Icevile ataca a sus objetivos con magia infernal, pero en vez de centrarse en ataques de fuego o derribados, este demonio utiliza magia gélida para congelar e inclusive despedazar a sus presas, ya que los ataques que puede utilizar este infernal, poseen el efecto de paralizar, hasta ralentizar a su objetivo lo suficiente como para darle un golpe de gracia consecutivo. Además de atacar con sus propias manos utilizando magia, el Icevile también puede invocar a los diablillos de hielo, siendo una versión algo más resistente y dañina que los imps normales. Avanzando otro escalón tenemos al Hellion, esta es una variante bastante resistente, con casi 1000 puntos de vida, además de extremadamente agresiva, ya que se encarga de hacer el trabajo sucio con sus propias manos, utilizando un tipo de magia infernal centrada en combinar ataques de fuego y electricidad, que no hace falta mencionar lo destructivos que son, tanto para objetivos humanoides, como maquinaria eléctrica. Además, el Hellion puede también utilizar un tipo de ataque, o entrar en un estado de frenesí en donde es capaz de teletransportarse a voluntad y alrededor del campo donde se encuentre, a muy altas velocidades mientras ataca con magia desde ángulos casi imposibles de seguir. Avanzado otro escalón tenemos al enigmático Flesh Wizard. Este es el espécimen con menos información de todo el bestiario infernal de la UAC. Se sabe que es una variante de los invocadores, físicamente es resistente a pesar de su apariencia tan frágil y escuálida, y no hace falta mencionar que sus ataques son devastadores, siempre y cuando sus objetivos reciban un golpe directo, claro está, pero la mayor ventaja que posee este infernal es su habilidad, aunque todavía se desconoce si esto es algo innato de esta criatura, de poder aparentemente moverse a velocidades imposibles, literalmente desapareciendo y haciéndose intangible por cortos periodos de tiempo, reapareciendo en diferentes puntos del lugar en donde se encuentre presente este monstruo. Y para finalizar, tenemos al Overlord, el cual es una variante de los elementales, pero también es pariente de los Cacodemons.
Este infernal es extremadamente resistente, con unos 2000 puntos de vida, es casi tan problemático de lidiar como el propio varón del infierno, además, posee un arsenal de ataques algo variado, y uno de ellos consiste en atacar con orbes de energía de manera masiva, bombardeando a su objetivo al igual que su área en general para asegurar la eliminación del mismo. También tenemos a las esferas del Hades, las cuales son algo parecidos a minas inteligentes, que pueden seguir a su objetivo por períodos prolongados de tiempo, estallando una vez estén en rango de su presa, provocando daños masivos a lo que sea que esté cerca del punto de detonación. Pero su ataque más devastador, y con diferencia, se trata de un ataque en el cual lanza una bola de energía de tamaño considerable, la cual explota con una potencia enorme, y es capaz de liberar energía al tal punto, que se esparce en diferentes direcciones destruyendo todo en su camino. Y lo que es peor, el Overlord parece no tener un límite para utilizar estos ataques, por lo que puede literalmente spamearlos casi sin fin uno detrás de otro. Ahora pasando a sus puntos fuertes, la velocidad de cada uno de estos ejemplares es su mayor ventaja, ya que puede perseguir fácilmente a cualquier objetivo que deseen eliminar, además que pueden reposicionarse muy fácilmente gracias a esta gran velocidad de movimiento, para atacar desde puntos ciegos a sus víctimas. Su resistencia también es importante, ya que a pesar que la mayoría posea una apariencia francamente muy frágil y para nada intimidante, es sorprendente la cantidad de castigo que pueden soportar, pudiendo ser subestimados con facilidad la mayoría de ocasiones. También tenemos que mencionar el daño masivo que individualmente pueden provocar con casi todos sus ataques. Por supuesto, otra ventaja importante es la capacidad de invocar aliados para que los asistan contra un objetivo, pero su mayor punto positivo es el ataque instantáneo que casi todos poseen. No solo tiene un rango absurdo, sino también el poder destructivo del mismo es impresionante, llegando a ser una muerte segura si no se tiene el cuidado ni la estrategia necesaria al enfrentarse a estos infernales. Pasando a sus puntos débiles, la rareza de estos individuos contrarresta bastante su poder destructivo, ya que no suelen ser vistos enfrentándose a las fuerzas de la UAC en lugares comunes, aunque cuando hacen acto de presencia, tienden a atacar de frente a sus presas, casi siempre negándose a cubrirse o utilizar el entorno a su favor para confundir a su víctima o para recibir la menor cantidad de ataques posibles, a pesar de ser de los infernales más inteligentes de todos. Otro punto negativo es ser un objetivo prioritario siempre que se los vea, ya que si bien es cierto que casi nunca atacan solos, es importante mencionar que la estrategia general empleada por la UAC es utilizar todo el poder militar disponible para, ya sea eliminar a estas criaturas, o bien incapacitarlas lo suficiente para ser capturadas y luego estudiarlas a profundidad, dejando todo lo demás en un segundo plano. Pero su mayor punto débil, es su obstinado modo de combatir, ya que no se detendrán ante nada para acabar con cualquier presa que tengan enfrente, incluso si eso puede provocar su propia muerte, por lo que este último punto negativo, puede ser utilizado para explotar su aparente falta de juicio al perseguir ciegamente a una víctima. Y finalmente llegamos a la última categoría, el 10º tier que podemos encontrar, y en el mismo tenemos a los generales infernales, los demonios más poderosos y destructivos que se pueden encontrar, a excepción del legendario icono del pecado. En primera posición tenemos al famoso ciberdemonio, con una resistencia impresionante de más de 5000 puntos de vida, es capaz de resistir una enorme cantidad de daño, ya sea explosivo, de balas, energía o plasma. El daño que puede provocar, tanto con sus cohetes o su cañón de riel, es masivo, fácilmente sobrepasando los 60 hasta casi 80 puntos, eso sin mencionar su enorme fuerza física, la cual puede utilizar para literalmente aplastar a sus objetivos en caso de que se acerquen demasiado. Además, la velocidad con la que es capaz de desplazarse es bastante elevada, a pesar de su enorme tamaño, es una criatura bastante ágil. Su umbral de dolor es por supuesto bastante bajo, pero atacándolo con armas de alto daño y alta cadencia, son capaces de gatillar este estado, de manera semi-consistente. En segundo lugar tenemos al Aniquilador, siendo bastante similar al ciberdemonio, pero con una resistencia aún mayor, de más de 7000 puntos y una cadencia el doble de alta, ya que esta variante utiliza 2 cañones para atacar en vez de uno solo, disparando 8 cohetes por ráfaga, cubriendo un área relativamente extensa, al menos si lo observamos desde la perspectiva de este infernal. Tanto su umbral de dolor, nivel de peligro y velocidad son las mismas que el ciberdemonio, por lo que esta variante supone más una amenaza por resistencia y forma de ataque, más que por otras cosas.
En el tercer lugar tenemos a la mente maestra, este es un demonio muy similar al Arachnotron en apariencia, siendo una especie de cabeza gigantesca con un cerebro sobresaliendo de la misma y una apariencia bastante grotesca en términos generales. Físicamente es menos resistente que el ciberdemonio, y tampoco es capaz de provocar tanto daño, pero se compensa bastante con el rango efectivo de la ametralladora que porta su chasis, la cual por supuesto usa para despedazar a sus objetivos. Esta ametralladora puede destruir a la mayoría de objetivos, ya que utiliza munición explosiva, similar en potencia a una granada o misil, sin mencionar que la precisión con la que ataca esta criatura, es sorprendentemente elevada, inclusive hasta distancias largas. Su velocidad por supuesto es alta, aunque no es tan ágil como el Cyber, todavía es capaz de seguir a su presa en terreno abierto, pero tiene muchos problemas al moverse en interiores. En cuarto lugar tenemos al Demoledor, siendo una versión más destructiva y devastadora que la mente maestra, el Demoledor posee 5000 puntos de salud, y el daño que puede provocar es bastante elevado, ya que esta variante tiene no solamente dos ametralladoras gigantescas montadas a su chasis, sino también una BFG modificada, con la cual por supuesto que puede atacar a sus objetivos. Sus demás estadísticas son iguales a las de la mente maestra, por lo que no se puede comentar mucho acerca de sus diferencias. Y en quinto y último lugar tenemos al Juggernaut, esta es una abominación creada a partir de lo que parece ser una especie de los Mancubus, quirúrgicamente unido a unas orugas de tanque enormes para desplazarse, dos ametralladoras enormes muy parecidas al de la mente maestra pero utilizando un tipo de munición diferente y menos potente, también posee un par de lanzacohetes a cada lado de su cuerpo, los cuales utiliza no solo para atacar a grupos de enemigos o bombardear un área en general, sino también es capaz de derribar vehículos aéreos y destruir tanques de guerra con pocos impactos directos. La velocidad de este monstruo es bastante alta, gracias a las poderosas orugas con las que se desplaza, no solo puede seguirle el ritmo a cualquier tipo de vehículo terrestre, sino también puede aplastar a lo que sea que se lleve por delante, siempre y cuando su tamaño sea menor que el propio Juggernaut. Si vemos a sus puntos fuertes, por supuesto la enorme cantidad de puntos de salud de cada uno de estos infernales y su resistencia tan elevada son sus puntos más sobresalientes, eliminar a uno solo de estos especímenes requiere una gran cantidad de munición balística, o bien una gran cantidad de células de energía, aunque claro que es posible destruirlos sin agotar todas las reservas de un tipo de arma, todavía se puede resentir bastante la cantidad que se desperdicia en ellos a la larga. Otro punto positivo es el daño, por supuesto una persona común, ni siquiera un marine con la mejor armadura manufacturada por la UAS es capaz de resistir ninguno de los ataques de estos infernales, ya que si pueden destruir maquinaria militar valorada en cientos de miles de dólares, inclusive con sus propias manos, enfrentarse a estos monstruos es una pérdida enorme no solo de personal militar, sino también de recursos. Por supuesto tenemos que mencionar la velocidad de movimiento de estas criaturas, a pesar de su enorme tamaño, alrededor de 30 hasta casi 50 metros de altura, son capaces de moverse con delicadeza y agilidad terrorífica, y no ayuda para nada el hecho que, cognitivamente hablando, suelen ser inteligentes en su toma de decisiones. Y para finalizar, he de mencionar que estas abominaciones son casi imparables en una pelea, por supuesto toda la información presentada en este capítulo tuvo que haber sido cosechada de algún lado y, en efecto, estas criaturas pueden ser aniquiladas, pero a costa de muchas vidas humanas. Aunque lo cierto y lo concreto es que la UAC todavía tiene problemas para lidiar contra estos infernales, por lo que la mayoría de ocasiones es mejor retirarse de un combate en donde estos generales estén presentes, porque siendo sinceros, la probabilidad de ganar la guerra a pequeña escala, que casi siempre ocurre contra estas criaturas, no vale la pena el gasto que conlleva tratar, ni siquiera eliminar, sino tratar de eliminar a una de estas abominaciones. Ahora pasando a sus puntos débiles, la rareza de estos infernales los mantiene a raya de cierta manera, ya que son ejemplares tan importantes dentro de las hordas infernales, es muy poco común verlos liderando a sus tropas por sí mismos, por lo que casi siempre son resignados como guardianes de ubicaciones importantes, como ya se pudo comprobar en las guerras infernales de hace varias décadas.
Otro punto negativo es el tamaño, si bien es cierto que son criaturas bastante rápidas y ágiles, ese enorme tamaño no solo en altura, sino también en corpulencia les puede llegar a jugar en contra en ciertos escenarios donde la maniobrabilidad depende del terreno en sí mismo, y teniendo en cuenta que, a pesar de que los generales son bastante inteligentes para estándares infernales, su naturaleza inclinada hacia la violencia sin sentido provoca que puedan ser consumidos por la ira en un combate, nublando su juicio y actuando sin pensar en las consecuencias de sus actos. Para finalizar tenemos a su vulnerabilidad ante munición explosiva y de plasma, si bien es cierto que ante munición explosiva poseen una ligera resistencia, todavía la potencia de este tipo de munición es usualmente la mejor opción para eliminarlos, aunque es cierto que los ataques de plasma, ya sean del rifle de plasma común, o los impactos directos proporcionados por el cañón de riel, son devastadores, la cantidad de células de energía que llegan a gastarse contra estos infernales es muy elevada a diferencia de los cohetes individuales, por lo que si está disponible, es mejor guardar las células para utilizarlas con la BFG, que sí es una sentencia de muerte casi asegurada contra estas criaturas. Y así terminamos el segundo capítulo del manual de combate del Project Brutality 3.0, ahora nada más queda el tercer capítulo, y francamente, quizás sea bastante parecido al anterior, del manual 2.0 me refiero. Gracias por quedarse hasta el final, si tienen algún comentario acerca de las variantes presentadas, ya sea positivo, negativo, háganlo sin dudar así entramos en debates dependiendo del tema, y posiblemente suba el siguiente capítulo a finales de año, esta vez con ligeros, entre comillas, cambios para la estructura general, para experimentar más que nada pero sin alejarse demasiado a esta fórmula que ya todos conocemos. Hasta otro video marines, Dominator corto.